Este mensaje es para toda la iglesia, pero para una persona en específica. Que Dios le dice en esta mañana: no te rindas. El proceso es largo, pero no te rindas. El espíritu de Jezabel lo visita y le dice a su mente: quítate la vida. Y Dios te dice a ti exclusivamente en esta mañana: no te rindas. Y esas personas saben con quién estoy hablando, porque el corazón se le está quemando en esta hora. ¿Por qué se apagan y se arruinan los altares? Ese es el título del mensaje en esta mañana. ¿Por qué se apagan y se arruinan los altares? Y quiero que ustedes lo escuchen bien. Históricamente hablando, esta historia se da en un contexto donde Elías, en el capítulo 17, proclama una maldición sobre Israel, donde dice: por mi palabra no lloverá ni habrá el rocío de la mañana. Escuche bien: ni lloverá ni habrá rocío, dice el profeta. Esto provocó una sequía tan grande que la vegetación se comenzó a secar. Los animales estaban muriendo. El agua de los ríos y los arroyos estaba secando. El agua, escuche bien, había escaseado en aquel tiempo. Y el mismo profeta comenzó a percibir los embates de la maldición que proclamó. Se secó el arroyo de donde él bebía agua. Dios tuvo que levantar cuervos que le llevaran comida en la mañana y en la noche. Y cuando ya los cuervos cesaron de alimentarlo, dice Dios: levántate, que te voy a enviar a un lugar donde hay una viuda, en un lugar que se llama Sarepta de Sidón. Y me provoca el lugar a donde Dios lo manda. ¿Sabe por qué? Porque ese es el lugar donde vivía Jezabel, la que lo estaba buscando para matarlo. Y en ese lugar, ¿sabe quién reinaba? Reinaba el papá de Jezabel en ese lugar. Alaba. Allá dice Dios: vete, que allá hay una viuda que te va a alimentar. ¿Sabe por qué? Porque Dios te va a enviar al lugar donde tu enemigo está, para manifestar su gloria delante de él y demostrar que el poder, la gloria, la honra son de aquellos que se levantan con altares poderosos a honrar el nombre del que viva para reina y reina para siempre. Vete donde la viuda, a Sarepta, allá donde vive Jezabel, para que ella sepa quién soy yo, y para que el papá también sepa quién soy yo, y para que los dioses de ese lugar sepan quién es Jehová. Allí también están pasando hambre, pero hay una viuda que está recogiendo leñas para cocer pan y comérselo y morirse. ¿Sabe qué me provoca? Que la viuda, dice la palabra, le dijo el profeta: yo salí a recoger 2 leños. ¿Por qué 2 leños? ¿Y por qué no toda una aljaba de leña en el hombro para hacer una fogata para cocer el pan? Una viuda despreciada, sola, pobre, sin marido, y sale a recoger leño para cocer pan, y no recoge 1, 2, 3, 4, 5, recoge 2. ¿Sabe qué significa eso? Eso estaba apuntando hacia algo que venía profetizado desde Génesis 3:15,
que alguien iba a morir en 2 leños, en una cruz. Ay, Dios mío. El Cristo de la gloria iba a morir en 2 leños. El Cristo que dice la palabra, varón de dolores, experimentado en quebranto, despreciado por los hombres. Nadie quería saber de Jesús excepto sus seguidores. Y sobre ese menospreciado que cargó 2 leños en la cruz del Calvario, ¡ey, mi alma te alaba! Todo el que se acercó a él encontró pan, encontró vida y vida en abundancia. Dice la mujer, yo estoy para morir, pero Cristo murió. Y alimentó a Elías, pero Elías también la sustentó a ella. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Acab, que era el rey de turno, dice la Biblia, era el peor de todos los reyes que habían gobernado antes que él. Escuche bien. El más malo de todos los reyes que hasta en su momento habían gobernado era Acab. Contra ese rey se está enfrentando Elías. Ese es el rey que está diciendo, voy a buscar a ese hombre que está trastornando a todo Israel y lo voy a matar. Y dice Elías, acepto el desafío. Pero ¿sabe dónde lo acepto? En el monte Carmelo. Por eso repito, quédate en casa o sube al monte. Dice Elías, acepto el desafío, pero en el monte Carmelo. ¿Por qué en ese lugar? Desde allá, todo el que subía al monte Carmelo, donde se adoraban a los Baales y a la estatua de Acera, podía percibir desde la altura toda la bonanza del pueblo de Israel. Se podían ver las grandes edificaciones, se podían ver los montes, los bosques, la vegetación, los árboles, los frutos, los ganados, los animales. Toda la prosperidad del pueblo se podía ver desde el monte Carmelo. El mar Mediterráneo se veía desde allá clarito. Los ríos que alimentaban a los bosques se veían desde el monte Carmelo. ¿Y qué mejor lugar para adorar a Baal desde aquí arriba? Porque Él es que nos da todas las provisiones. Dice Elías, acá acepto el desafío, pero allá en el monte Carmelo, donde tú adoras a Baal. Pero escuche esto. Cuando Elías desafía a Acab y lo sube al monte, la visión es diferente. Ya no se ve vegetación, se ve la sequía. Ya no se ve el ganado, se ven animales muertos. Ya no se ven los ríos, se ven caudales secos. Dice Elías, antes de aquí tú veías toda la riqueza, y ahora que se ve la pobreza, aquí acepto el desafío. Para desde aquí, desde este lugar, demostrarte quién es el Dios que yo le sirvo. El que tiene su altar erigido, levantado, encendido, así es que funciona. Ahora, al que se le apaga el altar, cuando llega la sequía, se seca con ella. ¿Está aquí la iglesia? Alábalo. En el monte Carmelo. ¿Por qué? Porque el mejor momento para demostrar el poder de Dios era desde allá arriba. ¿Sabe algo? Cristo dijo que la iglesia es la luz y la sal de la tierra. Pero con la iglesia hay un problema. Que la iglesia quiere manifestar el poder de la luz cuando hay luz. ¿Y quién ha dicho que usted puede manifestar el potencial de una luz en medio de la luz? El verdadero potencial de la luz se manifiesta cuando hay oscuridad. ¿Sabe lo que te estoy diciendo con esto?
que Dios te está llamando a subir al monte Carmelo en este tiempo para demostrarle a los demonios, al diablo, al infierno, a los baales, al mundo entero, que la iglesia es la luz del mundo en medio de esta oscuridad. La iglesia está pasando por el mejor momento de su vida, porque es ahora, Ruth, donde podemos manifestar el potencial de la luz que tenemos. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Alguien dice amén a eso? Ahora vamos a definir rapidito qué es un altar. Un altar es un lugar de invocación. Es un lugar de sacrificio. Eso es lo que a muchos no nos gusta. Es un lugar de sacrificio. Es un lugar donde hay un desprendimiento y entrega sin reservas. Entrégame a Isaac y pónmelo sobre un altar. Tu único hijo. Ese es un altar. Un altar es un lugar de arrepentimiento. Un altar también es un lugar de adoración y alabanza. Pero adoración no solamente cuando la nevera está llena. Adoración no solamente cuando hay salud. Adoración y alabanza no solamente cuando la cartera está repleta. ¿Sabe qué es adorar? Es bendecir a Dios por lo que Él hace. Pero la verdadera adoración es aquella cuando usted le dice a Dios lo que Él hace, aunque usted no esté experimentando eso que usted dice que Él hace. O sea, Jehová, tú eres el que provee, y me estoy tragando un cable. Jehová, tú eres el que sana y estoy enfermo. Alaba. Esa es la verdadera adoración. Es decirle a Dios lo que Él es, aunque no esté experimentando lo que Él es. ¿Alguien está entendiendo eso en esta mañana? La palabra Génesis, ponme la imagen que te mandé para que veamos esto rapidito. ¿De dónde proviene la palabra altar en hebreo? Viene de una palabra hebrea, misbeah, significa altar en hebreo. Esa palabra está compuesta por 4 letras. Y cada una de esas letras tiene un significado especial. Por ejemplo, la palabra M, ¿qué significa? Viene de la palabra Melijá, que significa perdón. ¿Sabe por qué? Porque un altar, cuando se erige, se debe erigir con el propósito de recibir perdón, pero también de perdonar. Cristo dijo, perdona nuestras ofensas, ¿como qué? Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y si usted no perdona a su hermano que lo ve, Dios no te va a perdonar a ti que no lo ves. Un altar sin perdón no prende. Un altar con rencor no prende. Aunque le meta gasolina de avión, no prende. Un altar con problemas con mi prójimo no prende. Por eso, si hay problema y vienes al altar a traer tu ofrenda, déjala ahí, devuélvete, resuelve el problema, perdona para que recibas perdón. ¿Está aquí o se me fueron? La siguiente letra viene de la palabra Sehut, significa buenas obras. ¿Sabe qué significa esto? Son las obras de las que habla el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 13. Obras de bien, pero fundamentadas sobre la base del amor. Sin mirar, aunque sea mi enemigo, al que se le esté haciendo, dijo Cristo, tengo que amarlo. Y aunque sea mi enemigo, tengo que hacerle obras de bien. Y si no hago obras de bien, de justicia y de caridad, mi altar, diga conmigo, no prende. Mi altar. Tercera letra, viene de la palabra berajá, que significa bendición. Esto es, escuche esto,
bendición. Porque en el altar usted recibe bendición, pero tiene que dar bendición. Escuche, la parte más importante de la bendición no es ser bendecido. La parte más importante de la bendición es que usted sea bendición para otros. La peor parte de la maldición no es estar maldito. La peor parte de la maldición es ser maldición para otros. Escuche, y hay gente que están en bendición, pero son de maldición para otros. Gente que están en bendición y la gente no lo quiere ni cerca, varón. Porque cuando llega hasta su presencia repele. Es paradójico, pero es una realidad. Y hay gente que aparentemente no están en bendición, pero cuando llega todo el mundo lo quiere. Porque son de bendición para otros. Y el mayor nivel de la bendición es que usted sea de bendición para otro, aunque usted no lo esté. Cuarta palabra, Jaín, que significa vida. Es un lugar para dar y para recibir vida. Eso fue lo que hizo Cristo en el monte Moriah, donde David erigió un altar para adorar a Dios. Allí Cristo fue y dio su vida para dar vida a otros. De manera que si tú quieres que un altar funcione, debes perdonar, debes hacer buenas obras, debes ser bendecido y bendecir a otros. Y también debes dar y recibir vida y en abundancia. Con un altar así, prende hasta con una luz de celular. Si no, pregúntenle a los profetas de Baal por qué el altar de ellos, porque aunque duraron un día entero invocando a Baal, no bajó ni una chispa. El día entero clamando a Baal y no bajaba fuego. Y déjame decirte algo, no bajó fuego ese día, pero en ocasiones anteriores bajaba fuego. ¿Usted creyó que era que nunca había bajado fuego cuando invocaban a Baal? Pues bajaba fuego cuando invocaban a Baal. Por eso el rey Acab se descarría, siendo el rey de Israel, para irse detrás de los Baales, porque veía el fuego. Y por eso es que hay gente que están aquí en la iglesia y no sienten ni ven el fuego de Dios y se van de otro fuego extraño. ¿Por qué se apagan y se arruinan los altares? Cuando no hay perdón, cuando no hay buenas obras, cuando no eres bendecido y eres de bendición para otros, y cuando no das y recibes vida. Ahora, cuando el pueblo iba a entrar al tabernáculo, específicamente al atrio, ¿usted sabe qué era lo primero que se veía? ¿Qué era lo primero que se veía? El altar. Lo primero que se veía era ese altar monumental, el mueble más grande de todo el tabernáculo. Era lo primero que había que ver. Lo último que se veía, ¿sabe qué era? El arca del pacto donde descendía la chequina. ¿Por qué? ¿Quieres chequina? Tienes que pasar por el altar primero. Si el altar está arruinado y está apagado, pues no hay chequina. Si no hay perdón, no hay chequina. Si no hay buenas obras, no hay chequina. Si no das vida a otros, no hay chequina. Y si no bendices a otros, tampoco hay chequina. ¿Están aquí o se me fueron? Escuchen bien ustedes que están aquí adelante. Porque mantener un altar familiar encendido, ustedes saben la brega que da. Pero ¿sabe por qué? Porque cuando hay un altar prendido es porque hay presencia de Dios. Y cuando hay presencia de Dios, solamente mueren los Baales y los profetas de acera. El altar, escuche esto, está íntimamente relacionado con el destino de tu generación.
Por eso lo senté aquí adelante con el niño, para que sepan eso. El altar, repito, está estrechamente relacionado con el destino de tu generación. ¿Y por qué yo digo eso, Daniel? Porque en primer lugar, la primera vez que aparece la palabra altar, aparece en el libro de Génesis capítulo 8, cuando Noé y su generación descienden del arca, y lo primero que Noé hace es un altar para preservar su descendencia, adorando al que le dio vida en medio de la turbulencia. Y la segunda vez que aparece la palabra altar en la Biblia fue cuando Abraham tuvo un encuentro con Dios y Dios le dijo: bendeciré a tu generación y le daré esta tierra. ¿Y sabe qué hizo Abraham? Edificó un altar a Jehová, porque los altares preservan el destino, la perpetuidad de tu generación. Un altar apagado, un altar arruinado es el presagio de una generación que desaparece. No sé si estoy hablando con alguien en esta mañana. O es que los altares están apagados, están poniendo asunto a lo que estamos diciendo. Si el altar estaba apagado, comienza a juntar leña y préndalo. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? La palabra altar representa la mesa que se erige para invocar a un Dios, en el cual se piensa que el Dios desciende a ese lugar a comer los alimentos que allí se sacrifican y comparte con el que sacrifica los alimentos. Por eso fue que David dijo: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y la palabra mesa es shulchan en hebreo. Significa una mesa preparada para un rey. Y David lo que está mirando es que sus perseguidores están detrás de él para matarlo. Y él corre a la presencia de Jehová. Y el rey prepara una mesa para sentarse con él a comer. Pero ¿sabe cuál es el bendito problema? Que hay gente que no están invitados a la mesa y se quieren sentar en ella. Y hay otros que están invitados y creen que no son dignos de ella. ¿Quién le iba a decir a Mefiboset? ¿En qué mente le iba a caber a este muchacho que una mujer que lo cuidaba, huyendo de los enemigos para preservarle la vida, lo dejó caer y se le torcieron los pies? Porque hay gente que te cuidan tanto que llega un momento en que te distorsionan tu propósito. Y Mefiboset entendía que los cojos, los inválidos, no tenían entrada a la mesa del rey. Por eso dice el rey David cuando preparó mesa: el rey prepara mesa. Dice: ¿acaso quedará algún pariente de Jonatán sobre el cual haya una promesa que no se ha cumplido, al cual yo llame a compartir esta mesa? ¿Sabes por qué? Porque sobre todo aquel que hay promesa de Dios, hay invitación para sentarse con el rey a disfrutar en el altar. Aunque Jezabel te esté persiguiendo y aunque Acab te amenace, la invitación del rey no la invalida nadie si sobre ti hay promesa. Mefiboset no quería ir porque era inválido, era cojo. Yo no voy para allá. Y dígale que el rey lo mandó a llamar. Y hay gente que el rey lo está mandando a llamar en esta mañana. Yo no sé si usted cree eso en esta hora. Hay gente que el rey le está llamando en esta hora porque quiere sentarse contigo a compartir en el altar. Pero a veces el rey prepara la mesa y le dejamos la invitación de lado. Y muchas veces el rey se queda esperando y Mefiboset no llega. ¿Cuántos adoran al Señor?
Si tu altar familiar está apagado, estás poniendo en juego la perpetuidad de tu generación. ¿Hay iglesia aquí todavía? Gloria al Señor. Habían varios tipos de altares. Dios mío, el tiempo sí es difícil aquí. Habían varios tipos de altares que se erigían. Por ejemplo, se hacían altares de tierra. Estos altares se hacían con un propósito. Cuando el que lo erigía sabía que el lugar donde lo estaba levantando no era su lugar de destino, sino que era un lugar provisional. ¿Sabe por qué? Porque los altares de tierra, cuando llovía, se iban abajo. Y por eso los que sabían y estaban claros que el lugar donde lo levantaban no era su lugar de destino, no era donde Dios les dijo que lo iba a bendecir, lo hacían de tierra porque se tenían que ir de ese lugar. Y el altar, bueno, ya hizo su trabajo cuando adoré a Dios en ese momento, porque ese no es el lugar que Dios me llamó a adorar ni me va a bendecir. En cambio, cuando los altares se hacían de piedra, como lo que hacía Abraham, donde quiera que llegaba, era porque él sabía que tenía que retornar a ese lugar en cualquier momento porque había promesa. Y el altar de piedra no lo destruía el agua ni nada ni nadie. Eran perpetuos, de generación en generación. Quedaban ahí los nietos, los bisnietos, preguntaban, ¿y quién levantó eso? Eso fue tu tatarabuelo Abraham, que lo levantó en un encuentro que tuvo con Dios en ese lugar. Y allí Dios lo bendijo y le dio promesa. Ahora, ¿cuál es el bendito problema de hoy en día? Que hay gente que están haciendo altares de piedra en lugares donde Dios le dijo que no lo va a bendecir ni lo va a establecer. Y ellos, aleluya, por encima de la voluntad de Dios, se quieren quedar en ese lugar haciendo altares de piedra cuando los altares deberían ser de tierra. ¿De qué estás haciendo tu altar en esta mañana? ¿De tierra o de piedra? Pero me gusta que las piedras que se escogían para hacer el altar no eran cualquier piedra. Cuando usted lee el capítulo 4 de Josué, verso 3, se va a dar cuenta que allí dice que esas piedras tenían que sacarlas, ¿sabe de dónde? De en medio del río. No de la orilla, de las piedras que estaban en el medio. Por eso David, cuando fue a enfrentar a Goliat, no cogió piedras de la orilla, las cogió de en medio del río. Porque hay una diferencia abismal entre las piedras de la orilla y las que están en el medio. ¿Quiere que te la diga? Te la digo. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que las piedras que están en la orilla del río son las que el mismo río desecha, porque no se someten al proceso del caudal. Y como no se quieren someter al proceso del caudal, el mismo río se encarga de ponerla de lado y deja en medio la que se atreven a resistir los embates del agua de tiempo en tiempo, para dejarse ir puliendo, para dejarse ir moldeando, para dejarse ir preparando. Y esas piedras comprometidas con el río era la que servían para levantar altares. Pero en cambio, aquellas que no tenían compromiso no servían para altares. Dáselo más fuerte. Por eso, si tú no tienes compromiso con Dios, mi hermano, no levante altares que no funcionan. Por eso hay altares que se apagan y se arruinan, porque no hay compromiso con el reino. Y el mismo río se encarga de poner de lado esas piedras que no se comprometen. ¿Hay alguien aquí en esta mañana? ¿Hay alguien aquí en esta mañana? Se apagan los altares cuando, como dice el profeta Elías, se claudica
en dos pensamientos. ¿Hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? La palabra claudicar es dar brincos de un lado a otro, como estaban haciendo los profetas de Baal cuando estaban invocando a su Dios, que saltaban, dice Elías. ¿Hasta cuándo van a seguir saltando de un lado a otro? Terminen ya con esa danza. Eso es claudicar, estar en un momento aquí y en otro momento allá, en la presencia de Dios. Un día entro, otro día me salgo, un día entro, otro día me salgo. Cuando se claudica de esa manera, el altar se apaga y se arruina. Porque los que confían en Jehová tienen que ser firmes como el monte de Sión, que no se mueve aunque se levante el infierno. ¿Está aquí la iglesia? ¿Sabe cuándo se apagan y se arruinan los altares? Cuando tengo división con mi hermano por alguna circunstancia que pasó. Mire esto. Primera de Reyes. Capítulo 17, verso 21. Mire lo que dice. Acercándose Elías al pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? ¿Quién se acercó al pueblo? ¿Quién se acercó al pueblo? Elías. Verso 30 del mismo capítulo. Mire lo que dice. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: ahora acérquense a mí. ¿Sabe por qué el primer verso 21 tiene impacto? Que diga que Elías se acercó al pueblo, porque el pueblo estaba rechazando al profeta que trajo la maldición sobre la tierra. El pueblo rechazaba a Elías, no solo el rey y Jezabel, también el pueblo, porque estaba sufriendo los embates de la maldición. Rechazaban al profeta. Y tú sabes cuál es el problema de muchos de nosotros, que no soportamos las diferencias que otro puede tener conmigo. Y porque otro no está de acuerdo conmigo, aléjate de mí, varón. Tú allá y yo aquí. No es que yo no quiero saber de ti. No es que yo no quiero saber de él, varón. No, no tengo nada contra él. Pero él allá y yo aquí. Y a Elías lo están rechazando y lo están buscando para matarlo. Y él se acerca al pueblo que lo rechaza. Y cuando le demuestra al pueblo que lo rechaza que el único que baja fuego sobre el altar es el Dios de Israel, entonces le dice al pueblo: ahora acérquense a mí. ¿Sabe por qué? Porque tus diferencias tú no las puedes resolver rechazando a quien te rechaza. Tu diferencia tienes que resolverla demostrando que tú eres un profeta, una profeta, un líder, una líder de Dios aquí sobre la faz de la tierra. Que tú no te inmutas por nada ni por nadie. Que tú no cambias por circunstancia. Que tu amor no depende de dinero ni de lo que te dan. Que tu amor depende de que Dios te amó primero para que ames al prójimo. Pero el que disiente conmigo y no le gusta mi mensaje, tú allá y yo aquí, varón. Porque yo soy el profeta. Yo soy el que porta la unción. Alaba. Dice Elías: no, ellos me rechazan, pues yo les voy a demostrar que el Dios de Israel es el Dios verdadero. Primero, antes de hacer que baje fuego, acercándome a ellos. Bajó el fuego del cielo. Entonces le dice: ahora vengan, acérquense a mí. Y ahora ellos se acercan. ¿Por qué? Porque vieron con los hechos que aunque ellos rechazaban al profeta, él nunca los rechazó a ellos. ¿Está aquí la iglesia? ¿Está aquí la iglesia? ¿Cuántos le adoran? ¿Cuántos le adoran? Cuando Dios enciende tu altar, hasta las cenizas que quedan funcionan. Escuche esto. Cuando se quemaba la víctima en el holocausto,
La ceniza que caía al envase que estaba debajo del altar. Eso no era de que sáquenla de ahí y bótenla. No, espérate. Se quemó la víctima. Entonces el sacerdote tenía que ponerse una ropa limpia. Escúcheme. Para poder remover esa ceniza tenía que ponerse una ropa limpia. Porque esa ceniza, aunque era rastrojo, aunque era desperdicio, estaban en un altar sagrado. Y tenía que ponerse una ropa limpia, remover la ceniza, ponerla en un envase, ponerle un manto púrpura, poner los utensilios del altar. Y luego que hacía eso, quitarse esa ropa y ponerse otra ropa limpia para trasladar esa ceniza a un lugar limpio. Pero cuando usted tenía fogón en la casa, la ceniza usted la botaba. Porque ¿para qué sirve la ceniza, Ruth? Para que se bote. Esta no, porque estaba en un lugar sagrado, primero. Segundo, esas cenizas no eran cualquier ceniza. Esas cenizas tenían aceite de la grosura que se quemaba de la víctima. Y ese aceite se usaba para ungir a quienes. Se cogía esa ceniza ungida con aceite del animal que fue sacrificado y se mezclaba con agua que estaba separada para los rituales del tabernáculo. Y esa mezcla servía, ¿sabe para qué? Para que cuando alguien tocaba un cadáver y quedaba impuro, quedaba inmundo, había que al tercer día rociarlo con esa agua mezclada con esa ceniza que sacaron del altar, y el hombre quedaba purificado. ¿Tú sabes lo que te estoy diciendo con eso? Que cuando tu altar está encendido con perdón, acción de gracias, misericordia, y cuando le das vida a otro, hasta tus cenizas, tus retrojos le dan vida a lo que no tiene vida. Dice el profeta Elías, en medio del desafío, dice Elías, ya clamaron a Baal, bajó, no bajó, entro yo ahora. Pero no como ustedes hicieron, yo lo voy a hacer diferente. Hagan una zanja alrededor del altar, escuche esto, y busquen 4 tinajas de agua y rocénla sobre el altar. Busquen 4 más, van 8. Busquen 4 más, van 12. Y dice que el agua corría, fluía por la zanja que se hizo alrededor del altar. Pero escucha esto, Misael. El problema de Elías con Acab, ¿sabe cuál era? Que no había agua. Acab está buscando a Elías porque por su palabra escaseó el agua en Israel. Y la que hay que preservarla. Y Acab se encontró con Elías en el monte Carmelo. ¿Sabe cómo? Buscándolo precisamente. Salió primero con uno de sus funcionarios que le servía a Dios. Dice Acab, vamos a ver si encontramos algún lugar donde hayan que sea un chin de hierba, porque los animales están muriendo, no hay agua. Y en esa búsqueda se topa con Elías, el hombre que provocó que no haya agua en todo Israel. Y dice Elías, como no hay agua, y ahora mismo el bien más preciado es lo que poco hay, lo poco que tenemos ahora es agua, pues de lo poco que tengo se lo voy a dar al Dios que le sirvo. Derramen agua sobre el altar aunque no hayan, porque aunque hay, mi alma te alaba. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra, si en lo poco me eres fiel, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Y nosotros nos gusta, nos encanta, nos fascina, Andrés, darle a Dios cuando nos sobra. Hoy voy a diezmar. Hay 100,000 en la cartera. Y si diezmo, quedan 90,000. Alaben
Pero cuando nada más queda lo de la quincena, ra con ra, que yo lo he hecho, el diezmo se olvida. Gracias a Dios que nada más soy yo que lo he hecho. Pero Elías nos está enseñando en esta mañana que de lo poco que usted tenga, de ahí tiene que sacar para sacrificar a Dios. Tienes poco tiempo, sacrifícale el mejor tiempo a Dios. Tienes poco dinero, sacrifícale lo mejor a Dios. Y de lo poco que tenga, sacrifícale lo mejor a Dios. Aunque Acab se reviente, el diablo no está de acuerdo que tú diezmes cuando hay poco. El diablo no está de acuerdo que tú le des tiempo a Dios cuando hay poco. Y como no hay agua, derramen la que queda sobre el altar de Dios. Y termino con esto. Que lo explicaba el martes antepasado, pero lo quiero explicar otra vez porque hay gente que no estaban presentes. Para que sepan el poder que hay cuando un altar se levanta en nombre del Dios de la creación. Hechos capítulo 17, en el verso 23, dice que pasando Pablo por Atenas, vio varios altares levantados, pero había uno diferente a todos, que no tenía nombre de ningún Dios, pero decía: al Dios no conocido. Dice Pablo: he visto que ustedes son muy idólatras, que ustedes adoran de todo y adoran tanto que por si acaso levantaron un altar con un nombre que no conocen, el Dios no conocido. Y yo le voy a decir quién es ese Dios. ¿Sabe qué pasó por lo cual se levantó ese altar allí? Para los que no estuvieron aquí el martes antepasado, históricamente está registrado. Históricamente, que siglos antes de que Pablo llegara a ese lugar, Atenas, había una pandemia muy parecida a la que estamos viviendo hoy en día. Y la gente se estaba cayendo muerta en las calles. Y los sacerdotes, sacerdotisas y profetisas de todos los dioses de Atenas, de los dioses griegos, habían hecho todo hasta lo imposible para que los dioses pararan la pandemia, y no la pararon. Sacrificaron ovejas y la pandemia seguía. Y una sacerdotisa dijo: llamemos al sacerdote y filósofo llamado Epiménides, que Pablo lo menciona, aunque no por su nombre, en las escrituras, cuando dice: así dijo uno de sus poetas. Se refiere a ese tipo que se llama Epiménides. Epiménides era sacerdote y filósofo de la ciudad de Creta, era cretense. Y cuando lo mandaron a buscar y le explicaron la situación y le dijeron todo lo que habían hecho para que la pandemia parara, él dijo: ya acabaron, vamos a hacer lo siguiente. Las ovejas que quedan, vamos a soltarlas todas, suéltenlas. Y cuando ellas salgan a caminar, donde se posen algunas, el templo que le quede cerca a esas ovejas, sacrifíquenselas a ese Dios. Y así lo hicieron, y la pandemia seguía. Pero hubo un grupito de ovejas que andaban sin rumbo y se despegaban de todos los templos que estaban levantados misteriosamente, y se iban despegando hacia donde no había templo, y donde no había templo, allí se posaron. ¿A quién le sacrificamos esa entonces? Dicen los griegos: vamos a sacrificársela al Dios no conocido, porque no sabemos quién fue. Y cuando lo hicieron, cesó la pandemia. Dice Pablo: ese es el Dios que yo le sirvo. Ponte de pie en esta mañana. He hablado contigo porque quiero que entiendas el poder que hay en tu altar familiar. Para que entiendas por qué el diablo no quiere que el altar se levante. Porque cuando el altar no se levanta, se apaga y se arruina.
Y cuando se arruina no hay presencia. Y yo quiero que ahí donde tú estás, inclines tu cabeza y pienses y hables contigo mismo. Y hagas memoria de la última vez que hiciste un altar familiar en tu casa. Y si no lo estás haciendo, ¿por qué se apagó? ¿Por qué se arruinó? Dios te está diciendo en esta mañana: arregla mi altar que está arruinado. Y aquel martes, cuando Dios se metió en medio del estudio bíblico en esta casa, que el Espíritu nos arrebató para hablar en una lengua extraña, quiero repetirle para los que no escucharon textualmente lo que Dios dijo ese día. Postrado aquí adelante, rostro en tierra, comencé a hablar en una lengua que nunca la había hablado. Y el Señor decía textualmente, con punto y coma, se lo voy a repetir: voy a levantar el Elías de estos últimos tiempos, para que levante mi altar y saque las cenizas, porque no quiero gloria pasada. Y decía, porque el altar es la mesa donde yo me siento a comer. Y la mesa donde yo como tiene que estar limpia. Y aquel que profana mi altar, sepa que no queda sin consecuencia si no se arrepiente. Padre, gracias te damos en esta mañana. Hemos dicho lo que tú nos has enviado a decir. Hablo al alma, al espíritu y al cuerpo de todo el que está aquí presente. Y te pido que en esta hora levantes un espíritu de devoción en cada uno de nosotros. Y nos haga hacer un compromiso inquebrantable delante de ti. De levantar un altar fundamentado sobre el perdón, las buenas obras, la bendición y sobre dar y recibir vida. Arreglar mis asuntos con mi prójimo. 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 Porque no quiero enemistad en mi casa. Iglesia, te bendigo en esta mañana. Te bendigo de gran manera en esta mañana. Dele un aplauso al Señor. Y la persona que continúa. Aleluya.